¿Qué tan importante es hacernos chequeos médicos y cuáles son los chequeos médicos rigurosos, los que no pueden faltar? Viste que siempre te decían, hay que hacer todos los años un chequeo médico. Bueno, vamos a ver cuáles son. Y fundamentalmente también hablar de esta etapa del año, ¿no? En la que hay muchos casos de gripe y considerando esa situación, cómo podemos prevenir, cómo podemos cuidarlo. Porque prevención es salud. Doctor Ernesto Iliovich, para dialogar con nosotros sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Dayana, Esteban y Hugo, los saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan Dayana y Hugo? Pero tal? Aquí, muy bien, doctor, muy bien. Lo esperamos por aquí cuando usted guste, ¿eh? Bueno, muy bien. Hay ricos mates a la mañana. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, organizar entonces. Bueno, Doc, ¿cuándo, primero y principal, chequeos médicos, ¿qué chequeos médicos no pueden faltar en nuestra salud? Bueno, uno a medida que va avanzando la edad, varía de acuerdo a la edad y a la etapa, ¿no? No es el mismo chequeo que uno debe hacer, por ejemplo, después de los 20, 40 años, que el que se tendría que hacer un niño para evaluar el crecimiento y el desarrollo, el que se tendría que hacer una embarazada para evaluar si el crecimiento fetal, las medidas, el peso, la vacunación, los laboratorios, y el que se tiene que hacer un adulto de mayor de 60 años. Pero por lo general, en la edad media, uno se tendría que hacer, bueno, si es mujer, por supuesto, la evaluación ginecológica, como por ejemplo toda la parte de Papa Nicolau, exudado vaginal, los controles mamarios, y que la mujer aprenda a hacer su autoexamen mamario, y por supuesto los controles de laboratorios para evaluar si uno no tiene enfermedades crónicas que son muy frecuentes, como por ejemplo la diabetes, que es el azúcar en la sangre, el colesterol y los triglicéridos, que son las grasas, si la mujer no está anémica, porque por ahí las mujeres por el exceso de menstruación tienen anemia, por ahí si no tienen alguna enfermedad endócrina como el hipotiroidismo, que es bastante frecuente en la mujer. Esos son los chequeos que por ahí hay que hacer anualmente, y si están bien, cada 2 años, la mujer, sobre todo la parte de sangre, la parte ginecológica más frecuentemente, y en el hombre, sobre todo con más frecuencia, estos temas de las enfermedades crónicas, controlar la presión arterial, controlar el peso, también en la mujer la presión arterial y el peso, controlar si tiene diabetes, si tiene colesterol, triglicéridos, para evitar que a futuro tenga problemas vasculares. Obviamente, si es tabaquista, hacer una radiografía de tórax y proponer el cese tabáquico, controlar los hábitos tóxicos, como por ejemplo el alcohol, el exceso de grasa, la falta de actividad física. Todo eso es lo que uno hace como clínico cuando hace un chequeo general, ¿no? Ir corrigiendo, ir tratando de cambiar los hábitos de vida no saludables, e ir controlando por laboratorio. La gente viene al consultorio y dice: doctor, vengo a hacerme un chequeo general, como si es una lista de supermercados, y en realidad es lo que tenemos que sentarnos a charlar de los hábitos, y tratar de cambiar los hábitos, y además los laboratorios, la parte ginecológica, por supuesto los hombres mayores de 50 años hacer un control de la próstata, y así sucesivamente, para tratar de evitar compromisos mayores. Si son pacientes con enfermedades crónicas, si tienen mayor de 65 años, si se han vacunado o no se han vacunado, en qué trabajan, todo eso son parte de el control que uno clínico habitual para evitar consecuencias mayores, como por ejemplo ahora la estamos sufriendo con las enfermedades estacionales infecciosas virales, ¿no? Doctor, ¿a qué edad? Porque cuando somos jóvenes no nos duele nada, nos recuperamos rápido, tenemos a veces vidas desordenadas, pero después con el paso de los años vamos notando que lo importante que es cuidar la salud. Pero entonces, ¿a partir de qué momento nosotros tenemos que hacer un clic en decir, no, este es el momento en el que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, deportivos, de actividad física, y concurrir sí o sí al médico al menos una vez al año? Bueno, parece más una consulta personal, que me estás preguntando. No, yo consulto los viernes. Te entendí. No, mirá,
el control es, yo siempre le hago una asociación a la gente como la moto o el auto, como el service. El control no tiene edad, o sea, uno como médico también tiene que manejarse con coherencia, y obviamente a alguien de entre 20 y 40 años, si es saludable, el control no se hace anualmente, se hace cada 2 años y todo eso. El control siempre tiene que existir, pero por eso uno tiene en el control, incluye una entrevista con el médico donde uno empieza a sugerirle a los pacientes, porque después vos me podés decir, bueno, doctor, pero yo cuando tenía 14, 15 años hacía deporte. Bueno, pero ahora tenés 25, 30 años. Y no te puede agachar hasta el cordón, claro. Entonces, empezar a charlar un poco, es una cuestión de programación y prevención en salud pública. Me refiero a salud pública, no salud pública, hospital, sino salud pública, centros privados, todos, de empezar a desde chico o desde la escuela a charlar y decir, bueno, no, qué cantidad de horas hay que dormir, la cuestión de la responsabilidad del ocio, qué cantidad de actividad física, qué tipo de actividad física tengo que hacer para tratar de, cuando uno llega a más adulto, no llegar con enfermedades crónicas, cuánto peso debo tener, y todo eso. Y después, bueno, ir controlando estas cuestiones. Por ejemplo, vos me podés preguntar, Diana, bueno, ¿yo qué tendría que controlarme a mí? Bueno, por ejemplo, vos tendrías que ir al ginecólogo, la salud personal, para hacer un ejemplo, tendrías que ir al ginecólogo, para que el ginecólogo te haga el chequeo, el Papá Nicolau, el sudo vaginal, que te haga el examen mamario, y yo te tendría que, aparte, preguntarte la cantidad de horas que trabajás, si dormís bien, si haces la actividad física adecuada para tu edad, si estás estresada o no estás estresada, y hacerte el laboratorio para ver si tenés anemia o las menstruaciones, a ver si tenés colesterol triglicéridos para descartar que a futuro tengas enfermedades vasculares, si no tenés azúcar en la sangre de acuerdo a tu hábito de vida y de acuerdo a tus antecedentes familiares, si no tenés problemas en la tiroides, si no tenés un déficit de vitamina D y una serie de cosas. En realidad el chequeo siempre tiene que existir. Obviamente varía con respecto a la edad, a lo saludable que uno esté y a, ¿cómo es que se llama?, si no tiene enfermedades crónicas, ¿no? Doctor, le quiero hacer una pregunta que mucha gente piensa en esto, ¿no? Que tiene que ver con el miedo a ir al médico. El miedo, yo por ejemplo, hay con varias personas, no con una, que dicen, no, yo no me quiero enterar, porque estoy bien, me siento bien. Una persona que se siente bien, ¿igual debe hacerse los controles? Claro, pero hay que cambiar el paradigma, inclusive en los médicos, ¿no? A ver. Pero no en los médicos, sino en el personal de salud, porque si no hacemos una cuestión hegemónica. Hablamos de enfermeros, hablamos de kinesiólogos y de todo el personal de salud. Uno tiene que cambiar, uno tiene que controlarse como hacen los grandes sistemas de salud mundiales, esto lo habíamos hablado con Diana, de que en realidad uno tiene que controlarse para saber que está bien. Claro. No para encontrar una enfermedad. Entonces, uno tiene que ir al médico y el médico tiene que sugerir hábitos saludables. Ha cambiado eso, uno va al médico cuando tiene un problema de salud, y entonces eso tiene que cambiar, es de buena sociedad, de buena salud pública, de buen profesional de salud, promover y prevenir, no atender enfermedades. Y eso, bueno, obviamente estamos muy lejos. Por ejemplo, Hugo, vos tendrías que hacer tu chequeo y, sí. Mire, yo decía, tenés que dormir esta cantidad, tenés que tratar de tener, no te conozco, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí. Claro, sí. Tratar de buscar actividades que a vos te generen placer y que te den tranquilidad. Tenés que comer tantas calorías, bueno, y hacer estos controles. Bueno, estás bien, Hugo, te controlo dentro de 2 años, pero tratemos de mantener este peso, esta alimentación, este sueño, este estilo de vida, y toda una cuestión de control sano, como dirían en los chicos. En los adultos, control sano. Entonces, obviamente después de la pandemia ha quedado miedo, mucha gente con mucho miedo a encontrarse o tener una enfermedad grave, miedo a la muerte y todo eso. Obviamente que quedamos con algunos problemitas
pero es importante hacerse el chequeo para saber que uno está bien, Obviamente, si inicia una actividad física también, porque si no nos encontramos con algunas sorpresas, ¿no? Entonces, también para eso, ¿no? Doc, recién hablaba de la pandemia y parece que nos olvidamos un poquito de algunos hábitos sanos que nos dejó la pandemia, como higienizarnos constantemente las manos, aplicarnos la vacuna contra la gripe, contra el COVID, y todas esas tareas de prevención que nos ayudaron a salir de esa situación sanitaria tan compleja. Ahora tenemos picos de casos de gripe en los hospitales, en los sanatorios, consultas ambulantes, y a poco de colapsar a veces los sistemas sanitarios. Sí, es como vos decís, ¿no? Escuchando el otro día un reportaje a un famoso infectólogo de Córdoba, Pisis, un genio de la infectología, él decía, parece que no pasó la pandemia, ¿no? La gente no se lava más las manos, no hay alcohol gel en ningún lado ahora, la gente no se vacuna, y hay vacunas que son gratuitas. La gente que tiene enfermedades crónicas no se vacuna contra la neumonía, no se vacuna contra el COVID, contra la gripe. Y bueno, también falta, hace mucho tiempo, esto después de la pandemia, porque si no vamos a entrar en una cuestión de responsabilidad, también volvemos a este tema de que el médico tiene que promocionar y prevenir la salud. Es una función también del médico, del enfermero, de la salud pública, generar que la gente se vaya a vacunar. Es cierto que nosotros como sociedad somos bastante maleducada, en el buen sentido, maleducada en el tema de la prevención y la promoción, pero bueno, hay que tratar de empezar. Esto se ve en muchos lados. Ahora sí, es cierto que está colapsado el sistema de salud por en realidad estos cuadros de gripe A que son muy sintomáticos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué varió de un año a año? Que la gripe A varía de año a año. Un año puede ser más tranquilo, otro año puede ser terriblemente sintomática, y otros años puede ser muy sintomática y puede llevar a gente que tenga enfermedades crónicas a complicarse con neumonía y a morirse. Por eso hay que tener cuidado con la gripe, y existe vacuna gratuita, hay que vacunarse. Lamentablemente estamos con un problema de que la gente no se acerca a vacunarse, y bueno, y ahora estamos atendiendo las consecuencias. Por supuesto, el hospital y los centros de salud están totalmente colapsados por las enfermedades que son prevenibles, por vacuna, y aparte porque la gente va a trabajar con engripada. Sí, entonces, es verdad. La gripe, ¿sí? La diferencia entre la gripe y el COVID es que el COVID, de un paciente enfermo se contagian 5 o 6 alrededor, y la gripe es mucho más contagiosa. De un paciente enfermo se contagian 12 a 14, entonces es horriblemente contagioso. Entonces tenemos que quedarnos en casa, tenemos que tener cuidado los abuelos que criamos los nietos, que si van a la guardería y están enfermos no vayan a la casa de los abuelos, y una serie de pautas que ya las teníamos lubricadas, y parece que toda la gente se olvidó, ¿no? Doc, ¿cómo le va? Buen día, Hugo lo saluda. Volvemos al punto de lo importante que es prevenir, ¿no? Porque si hay vacunas, son gratuitas, uno no entiende mucho por qué la gente no se acerca. Siempre actuamos ya sobre el hecho consumado. Digo, ya tenemos la gripe encima, ya estamos en un estado bastante complejo y ahí nos acordamos. Bueno, ahí hay que hacer un mea culpa, obviamente como sociedad y como sistema de salud. Obviamente no responsabilizando a las actuales autoridades, que hacen también lo que pueden, pero hay un problema en salud pública en la provincia de Chaco y en el norte hace muchos años, es con respecto a la prevención de estas cosas que por ahí usualmente pasan. Nos pasa con el dengue, nos pasa con la gripe, y nos sigue pasando en los últimos 15 a 20 años con los accidentes de tránsito, ¿no? Si no empezamos a tratar de prevenir, obviamente el hospital o los sanatorios o los centros de salud van a estar colapsados por las enfermedades del momento, y bueno, y por las enfermedades, no te diría enfermedades, pero las cuestiones crónicas, como son, por ejemplo, nosotros somos, no te diría, antes lo sabía esto porque estaba en un ámbito donde me movía,
nosotros éramos casi la capital de los accidentes de tránsito, la capital de los traumatismos del cráneo y la capital de las muertes cerebrales por accidente de tránsito en personas jóvenes que no usan casco. Entonces, todas son cosas que uno se tendría que sentar en una mesa y empezar a tratar. Enfermedades estacionales, ya sea dengue, ya sea gripe, resfrío, accidente de tránsito, depresión, suicidio en el norte del país. Entonces, son cosas que atañen a la prevención y a la promoción de la salud, que bueno, que son ajenas a los partidos políticos, que son a los sistemas de salud que tiene que mantener una línea o una política de salud que no cambie con respecto, porque estamos en una situación de salud, de prevención y promoción que en los últimos 10 o 15 años ha sido deficitaria. Entonces, eso hay que cambiarlo, que es ajeno a remedios, es ajeno a abrir sanatorios, es ajeno a inaugurar tomógrafo resonador. Es promoción y prevención de salud. Doctor, como siempre, un gusto dialogar con usted. Bueno, muchísimas gracias.